Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Alguna vez en mi infancia yo tuve un reloj así, que mágicamente emitía luz en la oscuridad. Bueno, no mágicamente, pero me lo parecía. Pues cuidado, este no era un reloj que brilla en la oscuridad como brillan otros objetos que podemos encontrar hoy en el mercado y que funcionan con compuestos como el sulfuro de zinc o el aluminato de estroncio que capturan fotones cuando están expuestos a la luz y esto excita sus electrones que cambian de nivel y cuando la luz se retira, los electrones vuelven a su nivel de energía normal emitiendo en el proceso una tenue luz totalmente inocua. Bueno, este reloj tenía un material radiactivo, radio 226 o 228, que es el responsable de la luz, la llamada radioluminiscencia. Por cierto, su tono verdoso es el responsable de que se presente a todos los materiales radiactivos como emisores de luz verdosa, empezando por los Simpson, aunque en la vida real no es así. Lo relevante aquí es que más o menos desde 1915 hasta la década de 1960, miles y miles de personas anduvieron por el mundo felices con una fuente radiactiva en la muñeca. Cierto, el riesgo de esa fuente radiactiva era real pero relativamente pequeño cuando todo estaba bajo control. Era más peligroso que el cristal se rompiera y escamas de la pintura que se despegaba de las manecillas y los números fuera inhalada o tragada por alguien. Un peligro que hace que hoy en día coleccionar relojes radioactivos, que hay quien lo hace, tenga una serie de estrictas exigencias de seguridad. Porque si bien el material fosforescente de esos relojes desapareció con el tiempo y el reloj dejó de emitir luz en la oscuridad, el radio, sin embargo, sigue emitiendo radiación sin cesar. La vida media del elemento es de 1600 años, es decir, que en 1600 años la radiación será la mitad que hoy, nada más. Sin embargo, para que la pintura llegara a las manecillas y a los números de la carátula del reloj, fue obviamente necesario que alguien la pusiera allí. Un trabajo claramente de obreros manuales, de obreras en este caso, que tenían la misión de pintar delicadamente los pequeños elementos de los relojes con un pincel mojado en pintura radiactiva. Y para que los pinceles mantuvieran una punta fina, las obreras los mojaban con los labios y la lengua, afinándolos. Haciendo esto 8 o más horas al día, 6 días a la semana, durante meses o años. Nadie sabía lo que podía pasar, y lo que pasó fue horrible. Las mujeres llamadas condescendientemente las chicas del radio sufrieron grados diversos, algunos absolutamente atroces de envenenamiento radiactivo, algo que no se tenía muy claro que podía existir, al menos al principio de esta historia. Tan no se tenía claro que había todo un abanico de productos radiactivos presuntamente medicinales que sembraron el horror por todo el planeta. Una locura radiactiva de la que vamos a hablar, pero antes de eso, vayamos al principio. La historia conocida de la radiación, y digo la conocida porque si pasó algo antes no lo sabemos, comienza con el descubrimiento que hizo en 1895 el alemán Wilhelm Röntgen. Al experimentar con tubos de vacío producidos por otros científicos, vio que había un tipo de rayos misteriosos que llamó rayos X y que anunció en el mes de diciembre de ese año, con los cuales se había hecho incluso la fotografía de los huesos de la mano de su mujer. Un año después, el francés Henri Becquerel, trabajando con sales de uranio, descubrió que éstas tenían la capacidad de exponer una placa fotográfica en total oscuridad. Y sus experimentos posteriores demostraron que era el propio uranio el que emitía una radiación capaz de esa hazaña. Algo similar a los rayos X de Röntgen por su capacidad de penetrar muchos materiales, con alguna excepción como el plomo. Era el descubrimiento de la radiactividad que pronto se relacionó con los rayos X. Pero el nombre de radiactividad no lo imaginó Becquerel, sino su alumna de doctorado, María Sklodowska-Curie, quien le dio el nombre al fenómeno, radiactividad. Ella, con su esposo Pierre, descubrirían y aislarían otros elementos radiactivos como en 1898 el polonio y el radio. Al determinar que la radiación provenía de los propios átomos de los elementos, por cierto, los Curie ayudaron a demostrar que los elementos no son inmutables. En ese momento a nadie se le ocurrió que estaban trabajando con materiales de una peligrosidad sin precedentes en toda la historia humana. La radioactividad era una interrogante por todo concepto y solo algunos informes tempranos apuntaban a un posible problema.
Nikola Tesla sufrió quemaduras al experimentar con rayos X y algunos de los primeros trabajadores de radiografías empezaron a describir pérdida del cabello y daños en la piel. El descubridor de la radiactividad, el propio Becquerel, sufriría en 1901 una quemadura al haber dejado un trozo de radio en el bolsillo de su chaleco y observar que el material lo había producido una importante quemadura en la piel. Lo que concluyeron Becquerel, el dermatólogo que lo atendió, Ernest Besnier, y la pareja Curie, era que la radioactividad podía usarse en medicina, por ejemplo, para tratar y destruir tumores cancerosos. En 1904, un médico londinense, John MacLeod, estaba desarrollando aplicadores de radio que reducían los tumores cancerosos. Esto era una maravilla. Por supuesto, usted sabe que la radiación se sigue usando hoy en la enormemente útil radioterapia, una de las 3 armas que tenemos y que han ido reduciendo las muertes por cáncer. Nadie pensaba que estos nuevos elementos los estaban matando. Mientras poco a poco la ignorancia se convertía en conocimiento sobre lo que hacía la radiactividad, los optimistas y charlatanes, los médicos serios y entusiastas, los embusteros y los autoengañados, los negociantes que usaban cualquier cosa para prometer la panacea, la eterna juventud y demás beneficios apetitosísimos, empezaron a vender todo tipo de remedios radiactivos. En su libro Quackery o charlatanería médica, como se podría traducir, una breve historia de las peores formas de curarlo todo, la doctora Lydia Kang y el periodista Nate Pedersen relatan numerosas historias de verdadero horror sobre lo que el ser humano ha consumido o se ha aplicado para atender sus múltiples afecciones y hasta sus caprichos. Y en el terreno de la radiactividad y concretamente del radio, el cielo era el límite. Toda una gama de productos de belleza con el nombre Radior, con verdadero radio, una asombrosa fuerza de mejora absolutamente novedosa. O pruebe usted Toradia, crema, polvo, jabón y dentrífico, todos a base de torio y radio, según la fórmula del presunto doctor Alfred Curie, crema científica, curativa y embellecedora, aunque la expresión de la modelo no sea muy convincente. Si vive en Alemania puede disfrutar de una limpieza dental profunda y radiactiva con la pasta dental Doramad, enriquecida con torio que aumenta la fuerza vital de los tejidos de la boca. Usted sabe que la fuerza vital no existe, ¿verdad? ¿Verdad? Y todo hogar que se respeta debe tener un Revigator, una jarra de agua con radio que imparte sus benéficas emanaciones al agua. Llénela a diario, beba al menos 6 o 7 vasos al día. No se pierda la solución estándar de radio para beber con 2 microgramos del elemento radio. Una botella después de cada comida, se lo garantiza la Standard Chemical Company de Pittsburgh en los Estados Unidos. Sufre reumatismo, ciática, lumbago, esguinces, moretones, resfriado del pecho, articulaciones inflamadas, neuralgia. No se preocupe, Radium Radia de la compañía Radium Radia de Los Ángeles es un remedio que nunca se ha sabido que falle. Agite bien la botella y frote el producto sobre la zona afectada 3 veces al día. Si brilla, está curándose. Y sus zapatos tienen defectos, están deslustrados, pierden brillo fácilmente. Conserve su impecable aspecto con Radium efectivo, barato e impermeable. Y si se mancha las manos con el limpiabotas Radium, límpieselas con el magnífico limpiador de manos Radium, compuesto de radio milagroso para limpiar las manos de grasa industrial, pintura, olores, alquitranes. Ayuda indispensable para la mujer, pues además conserva la piel suave y saludable. Y para ese lugar especial que tiene usted que tantas alegrías le depara, nada mejor que el Radiendocrinator, la última palabra en fabricación científica. En su caja bellamente repujada descansa el Radiendocrinator, que se coloca en un adaptador similar a un soporte atlético para que la rejilla por donde sale la radiactividad mire hacia la parte inferior de sus genitales, un invento del gran William Bailey. Y para aprovechar su potencia sexual, ya que está radiactivado debidamente, use condones con radio, los mejores y sin costura, algo que supongo que agradecía muchísimo la clientela, y me pone a pensar si había condones con costura. Y después de usar debidamente su condón radiactivo, qué mejor que disfrutar un cigarrillo adicionado con radio de la famosa marca Abachari, la mejor radiactividad para sus pulmones. Chocolate, supositorios, óvulos vaginales, cremas, todo lo imaginable estaba disponible con una dosis real o falsa, afortunadamente en muchos casos, de radio.
En casos extremos, Radol puede curar el cáncer y lo garantiza el Dr. Rupert Wells, que en un anuncio publicitario del 21 de marzo de 1907 aseguraba: he descubierto un nuevo remedio aparentemente infalible para el cáncer mortal. He logrado algunas curaciones asombrosas. Vamos, lo que usted le puede oír a todo género de vendehumos que ofrecen terapias alternativas. La única ventaja en este caso era que el Radol no contenía nada de radio, que era muy caro, así que el no doctor Rupert Wells, cuyo nombre verdadero era Denis Dupuy y cuyo doctorado era tan inexistente como mi medalla de oro olímpica en salto con pértiga, no usaba radio, con lo cual quizás salvó alguna vida. Pero eso no pasó con el Raditor, bebida radiactiva de agua destilada con isótopos de radio 226 y 228, que el mismo charlatán, el mismo investigador del Radiendocrinator, William Bailey, vendió desde 1918 hasta 1928, prometiendo una cura para los muertos vivientes y, sobre todo, cuidado, un tratamiento contra la impotencia. Esta promesa llevó a que Evan Byers, un millonario y mujeriego de alta sociedad con gran presencia en los medios estadounidenses, se tomara 1.400 botellas de Raditor, al cabo de las cuales padeció terribles cánceres, se le tuvo que extirpar hasta la mandíbula y finalmente murió en una situación horrorosa. De hecho, cuando se le exhumó para estudiarlo en 1965, sus restos, que habían sido enterrados en un ataúd de plomo, seguían siendo radiactivos. La muerte de Bailey, a diferencia de las muertes de gente menos rica y famosa, de gente de la calle como usted y como yo, llevó a que finalmente el gobierno de Estados Unidos fortaleciera las atribuciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que a partir de entonces atacó finalmente a las medicinas de patente, en particular las radiactivas. Se puede decir que en muchos casos no se sabía siquiera que los materiales radiactivos tenían el potencial de hacer mucho daño y que para hacer el bien era necesario manejarlos con enorme cautela, protecciones y sensatez, esa sensatez que suele escasear en los alrededores de los charlatanes de la salud. Poco a poco las muertes por envenenamiento radiactivo en los primeros 20 años del siglo XX fueron haciendo evidente que la exposición a la radiación provocaba daños muy diversos, pero sobre todo cáncer. En 1904, un ayudante del laboratorio de Thomas Alva Edison murió de cáncer por exposición excesiva a los rayos X. En la década de 1920 quedó cada vez más clara la conexión entre la radiación y el cáncer, y en 1926 el doctor Hall Edwards, que había trabajado intensamente con rayos X, murió de cáncer. En 1934, finalmente, Marie Curie murió por una anemia displásica ocasionada por la destrucción de su médula ósea debida a su manipulación de materiales radiactivos y a la exposición a rayos X de las máquinas que ella había usado para hacer radiografías a los heridos durante la Primera Guerra Mundial. Ella, como su marido, fueron enterrados en ataúdes de plomo y hasta hoy sus cuadernos de trabajo son lo bastante radiactivos como para ser guardados en cajas de plomo, y si alguien quiere consultarlos debe seguir cuidadosos protocolos de seguridad. En 1927, Hermann Joseph Müller obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por haber identificado los efectos genéticos de la radiación, en última instancia responsables de los cánceres al provocar mutaciones en diversos tejidos del cuerpo humano. Por entonces, al mismo tiempo, se desarrollaba una de las grandes tragedias radiactivas: el sufrimiento de un número indeterminado de trabajadoras de las fábricas de relojes con carátula luminosa, de entre las más de 4.000 y, según algunos estudiosos, hasta 10.000 que trabajaron en esa tarea en las primeras 2 décadas del siglo XX. En 1902, William J. Hammer inventó la pintura radioluminiscente, mezclando radio con sulfito de zinc, que es una sustancia fosforescente que emite una tenue luminosidad en contacto con la radiación del radio. Las aplicaciones militares de este descubrimiento se hicieron evidentes muy pronto. Los soldados podían ver en la oscuridad sus relojes y los diales de sus instrumentos, así que a mediados de la década de 1910, en varios países empezaron a producir y vender relojes y otros dispositivos con carátulas luminosas gracias al invento de Hammer. El trabajo de pintar las carátulas era altamente cualificado y las mujeres contratadas para hacerlo recibían salarios por encima de la media. El trabajo tenía efectos colaterales que resultaban divertidos en ese momento.
El autor de Deadly Glow, Ross Mulner, fuente también de los datos que ofrecemos aquí, cuenta cómo se reconocía por la noche a las obreras que pintaban relojes porque resplandecían. Muchas de ellas además se pintaban a sí mismas por diversión, uñas, rostro, dientes, para distinguirse cuando salían de noche a bailar y pasarlo bien. Las llamaban las chicas fantasma, porque así lo parecían cuando caminaban por la calle en la noche. Era todo risas y jolgorio. En Europa las obreras generalmente utilizaban para hacer su trabajo de pintar las carátulas estilográficas de vidrio o madera, de modo que la contaminación que sufrieron, que sí la sufrieron, fue menor. Pero en Estados Unidos, según los historiadores, debido a las prácticas de pintura en las fábricas de cerámica, donde se hacía exactamente esto con pintura de agua, se usaban pinceles finos que se afinaban, como contábamos al principio, con la lengua y los labios, lo que hacía que la pintora ingiriera radio constantemente durante su jornada de trabajo. Hay informes además de que en algunas fábricas las obreras preparaban su propia pintura usando polvo de radio y otros ingredientes, lo que las exponía aún más tiempo a inhalar o tragar dosis crecientes del material radiactivo. Pero después de todo se les había dicho que la pintura era inocua. Y si no se les decía, bastaba que vieran una revista o periódico de la época o que entraran en una farmacia para ver que el radio con el que trabajaban día a día era presentado como la sustancia más beneficiosa, saludable y recomendable de todo el planeta. Alguna quizás habrá pensado que su empleo, además de darle un salario más que decoroso, le estaba dando salud y una vida más larga. Una década después, sin embargo, cuando estaban trabajando unas 2,000 mujeres al mismo tiempo pintando carátulas, se empezaron a hacer evidentes los problemas. Muchas se enfermaban y a partir de 1922 se empezaron a producir muertes que en un principio se atribuyeron a la sífilis, que por entonces aún era incurable y que tenía algunos síntomas que se parecían a los cánceres de huesos provocados por el radio. Una afección común de este tipo era la necrosis de la mandíbula, un cáncer enormemente agresivo que desfiguraba a las mujeres y desintegraba sus mandíbulas antes de matarlas y que se llegó a conocer como mandíbula de radio. Pero eso no era todo. Las obreras sufrían dolores dentales, dientes sueltos, lesiones, anemia, fracturas que sanaban mal, cáncer en diversos lugares del cuerpo, sobre todo en los huesos y otras afecciones. Y es que el radio se depositaba en los huesos debido a la similitud de este elemento con el calcio. Su cuerpo lo trataba como calcio y lo integraba en sus huesos. La historia más conocida de esta enorme tragedia de las mujeres pintoras con radio incluye a 3 plantas de pintura. Una de ellas, la United States Radium Corporation, fundada por el austríaco Sabine A. von Sochocky, y que había creado su propia fórmula de pintura luminosa con radio para producir relojes luminosos, lo cual empezó a hacer en 1917. Otra empresa involucrada fue la Radium Dial Company, que abrió alrededor de 1920. Y aquí llegamos a un punto fundamental. La mayoría de las historias resumidas de las que se llamarían las chicas del radio y que eran obreras contratadas entre los 11 y 45 años de edad, parten de la base de que las empresas actuaron con enorme malicia desde el principio, que sabían que estaban condenando a sus obreras a una muerte horrible, pero sin darle importancia a esto porque su maldad no tenía medida. Es una buena historia para Hollywood, con villanos de caricatura que se ceban sobre sus inocentes víctimas, quizás entre carcajadas. Las cosas, sin embargo, como siempre, son más complicadas, o lo fueron, por lo menos al principio. ¿Sabían las empresas a mediados de la década de 1910 que la radiactividad era peligrosa? ¿Debían saberlo? ¿Había información suficiente a su alcance como para preverlo? Todo parece indicar que no. El propio fundador de la US Radium Corporation, Sabine von Sochocky, murió en 1928. Según el titular del New York Times, la pintura de radio se cobra la vida de su inventor, quien, sigue la nota, durante mucho tiempo creyó que se recuperaría. No creía que el radio fuera dañino. Y esto era lo que le había dicho a sus empleadas antes de que éstas demandaran a la empresa. Hasta cierto momento había ignorancia, quizás cierta indolencia ante informes que empezaban a producirse, pero lo más que se puede decir es que faltó cautela. La misma cautela que faltaba en quienes se aplicaban los cientos de productos de radio que inundaban el mercado, entre quienes los producían, entre los obreros que trabajaban con ellos y entre las autoridades de gobierno.
Pero para mediados de la década de 1920 era ya totalmente claro para los científicos, mediante una serie de estudios que se fueron presentando, sobre todo a partir de 1925, que el radio era venenoso y peligrosísimo. Incluso, un estudio ordenado por el entonces presidente del US Radium Company, Arthur Roeder, en 1924, encontró que las afecciones de las obreras se debían al radio. El responsable del estudio fue un respetado médico, Arthur Drinker, quien posteriormente inventaría el pulmón de acero que tantas vidas salvó en la epidemia de polio. En su informe afirmó: creemos que el problema que ha ocurrido es debido al radio. Roeder rechazó el informe, pero puso letreros indicando que las pintoras de relojes no debían llevarse los pinceles a la boca. Posteriormente, además, mentiría, diciendo que el informe de Drinker había liberado de responsabilidad a la empresa y había hallado a todas las obreras en excelentes condiciones de salud, lo cual por supuesto no fue cierto. La evidencia era ya incontrovertible para fines de ese 1925 y diversos investigadores y activistas se ocuparon de estudiar a las pintoras de relojes en los Estados Unidos. Y allí fue cuando empezó realmente la que en este canal consideraríamos una de las historias de horror del libre mercado. Las pintoras de relojes y sus familias empezaron a demandar a la US Radium Corporation ese año de 1925. Al principio la empresa llegó a acuerdos extrajudiciales que no se hicieron público y en los cuales muchas veces las trabajadoras ya habían muerto y la mayor parte del dinero aportado por las empresas ni siquiera iba a sus familias, sino que acababa en manos de los abogados. Fue en 1927 cuando sobrevino el mayor desafío a la indolencia y a la criminalidad de las empresas, que por otra parte seguían contratando pintoras de relojes para sus plantas. 5 obreras emprendieron una demanda por $1.250.000. Los diarios las llamaron las 5 mujeres condenadas a morir y las encabezaba Grace Fryer, que había empezado a trabajar en la empresa a los 18 años y había pintado relojes durante 3 años y 10 meses y para entonces estaba sufriendo la destrucción de sus vértebras, brazos y mandíbula. Según la demanda, la empresa las había envenenado y pese a saber que el radio era perjudicial, no les había advertido ni les había ofrecido las medidas de seguridad pertinentes. Incluso Marie Curie declaró que las condiciones higiénicas de la empresa eran terribles y que ella no había visto casos así ni en Francia ni en Suiza, pese a las muchas fábricas de relojes que había por allá. En 1928, después de un complejo proceso judicial, la empresa llegó a un acuerdo extrajudicial presionada sobre todo por la opinión pública, otorgándole a cada una de las 5 mujeres $10.000, además de una pensión anual de $600, unos 11.000 euros de 2025, y el pago de sus gastos médicos y de sus abogados. Incluso entonces la empresa dijo que aceptaba el trato no por haber cometido ninguna falta, que las cometió, pero nunca las reconoció, sino porque la publicidad del caso impediría que tuvieran un juicio justo. Todo esto hablaba del poder de la prensa, por supuesto. El de las llamadas chicas del radio fue, gracias a la cobertura mediática, el primer caso público de compensación a personas dañadas por la radiación, además de que se lanzaron finalmente iniciativas de seguridad industrial. La historia volvía a las páginas de los medios cada vez que una de ellas moría a causa del envenenamiento radiactivo. Pero esto también opacó el hecho de que otras demandas de obreras afectadas fueron desechadas por diversos tribunales en los años siguientes, aunque había triunfos ocasionales. Y entre tanto, con mayores medidas de seguridad, el radio siguió usándose en relojes hasta la década de 1960, lo que explica por qué mi padre me dejó uno. Era apenas 2 de agosto de 1939, un mes antes de que Hitler invadiera Polonia, cuando Einstein envió una carta al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt advirtiendo que Alemania podría desarrollar armas atómicas y recomendando que Estados Unidos emprendiera su propio programa nuclear. Nadie de ellos sabía que Alemania de hecho ya había comenzado un programa de investigación sobre el tema a principios de año. Esta carrera llevó a la creación del Proyecto Manhattan, al desarrollo de las bombas atómicas estadounidenses y al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, dando fin a la guerra. Sobre ese tema tenemos algunos vídeos aquí.
Todo esto al final ha llevado, a principios del siglo XXI, a una enorme desconfianza sobre la energía nuclear y la radiación en la sensibilidad popular, a tal grado que ni siquiera son de conocimiento común muchas aplicaciones cotidianas de la radiación, desde el diagnóstico ya no solo mediante rayos X, sino en los escáneres a los que ya estamos acostumbrados, la esterilización de equipo médico, medicamentos e incluso de alimentos que al ser irradiados quedan libres de bacterias y duran más en el anaquel. La radiación también se usa para controlar el espesor de materiales producidos industrialmente, como el papel aluminio, entre otras varias aplicaciones en la industria. Se utiliza para esterilizar algunos insectos en programas de erradicación de plagas y se utiliza, y esto sí es lo más conocido, para la generación de electricidad. Cuando se usa siguiendo las recomendaciones de seguridad, el equipo y las salvaguardas que hoy sabemos que son necesarias, la radiación no es más peligrosa que otras sustancias utilizadas en la industria, como el cromo, el benceno, el tolueno, el sulfuro de hidrógeno, el fosgeno o el cadmio. Pero los mitos persisten, impidiendo un mejor aprovechamiento de la energía nuclear que hoy sabemos controlar, algo que no pasaba 100 años atrás. Y en muchos casos la ignorancia es confundida con maldad, sobre todo cuando personas o empresas emprenden sin saberlo acciones que a la larga son enormemente dañinas. Quizá no sea justo, al menos en algunos casos o en algunos momentos, responsabilizar a alguien de no saber lo que nadie sabía. Aunque poco frecuentes, hay que decirlo, esos casos deben ser analizados racionalmente y con toda la frialdad del caso. Al mismo tiempo, en los casos en que empresas o personas causan daño a sabiendas y luego tratan de ocultarlo, de encubrirlo o de culpar a las víctimas, como fue en el caso de las mujeres, que no chicas, del radio, también es importante darle su lugar en nuestra consideración a la relevancia de una prensa libre y comprometida con los hechos, a los científicos y médicos que no se dejan acallar, a los activistas y víctimas decididos que se enfrentan a organizaciones y personas enormemente poderosas que muchos creerían que no podían ser derrotadas, y a los historiadores que nos cuentan los hechos que ocurrieron para que no vuelvan a repetirse. Y siempre, siempre teniendo en cuenta que la ignorancia es con frecuencia el peor enemigo de personas y proyectos, por nobles que sean, y que la única forma de abatir la ignorancia es buscando los conocimientos, los hechos y los datos mediante la ciencia, el periodismo, la curiosidad y la tenacidad. Solo así se puede hacer un mundo mejor. ¿No cree usted?